nuestras Biblias, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie este domingo, 3 de abril del 2022. Esta serie, Preparados en Cristo, es el tema número 16 de esta serie. El tema de esta mañana se titula Sean vigilantes. Vamos a estar estudiando ahora otra parte de la venida de Cristo. Ya vimos lo que va a pasar con los hijos de Dios, y es que van a resucitar. Dice la palabra que su tristeza se convertirá en gozo, seremos transformados, y ahí se cumplirá la palabra que dice: sorbida es la muerte en victoria. Pero ahora viene otra pregunta: ¿qué pasa con los que se quedan? ¿Qué pasa con los que no creen? ¿Qué va a pasar para ellos? Bueno, también aquí Pablo nos va a decir algunas cosas que debemos de tener en cuenta de lo que va a pasar con estas gentes. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Dice ahí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Bien, entonces ya hemos visto que el Señor regresará y que esa es la esperanza del creyente, y eso traerá felicidad al creyente, pero a los no creyentes, hermanos, será para desastre. Será para desastre. Es decir, a un no creyente que que va a pasar esta parte de que Cristo venga y ellos no sean parte de esta parte del arrebatamiento, vendrá un desastre para ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente, como lo dice Juan, capítulo 3, dice ahí el versículo 18. Juan, capítulo 3, verso 18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, sencillamente, por esa razón será un desastre, y es porque viven en las tinieblas. ¿Cómo es esto? Bueno, que andan conforme a la corriente de este mundo. Eso significa andar en las tinieblas. No significa que no tengas un trabajo o que de alguna manera tengas alguna diversión allá afuera, que vayas al cine, cosas así. No se refiere a eso. Andar en las tinieblas, hermanos, es andar como el mundo dicta que debes llevar tu vida. Eso es andar en las tinieblas. O sea, hay cosas que son lícitas y que son placeres lícitos. Pero poner tu esperanza de vida en esas cosas como lo hace el mundo es andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque vas a andar buscando cosas que te alejen de Dios. O sea, cuando tú tienes algo que tal vez Dios te ha dado y eso te está alejando de Dios, tú mismo estás andando en tinieblas. ¿Por qué? Porque piensas que sin eso tu vida no sería felicidad. Si tú piensas a pensar eso, que si tuvieras esto, si tuvieras el otro, si tuvieras lo de más allá, si a ti te quitaran esto, tu vida no sería en el sentido feliz, tú estás andando en tinieblas porque no estás viendo una verdad central, y es que Cristo debe ser el todo en todo. Pablo les recuerda a los tesalonicenses aquí que él los había instruido muy claramente en esto. Entonces, hermanos, es una tontería
especular acerca de la vida del Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, yo no puedo decir una fecha exacta. Apenas suscitó ese punto con un pastor apenas en las redes sociales, que él dio un año, no de una fecha, de un año. Él especuló un año, haciendo cuentas y muchas cosas, ¿verdad? Y ya sabieron la revolución que se soltó, ¿ah? Una revolución muy grande. Pero él no dijo, no, específicamente tal día va a venir. Eso no lo dijo, nada más dijo un año. Que ok, puede estar equivocado o no, pero mucha especulación. Desde los años 60 se ha especulado mucho. Muchos dijeron en el año 2000, luego otros dijeron que en el año 90, luego otros dijeron que en el año 2010. Y no pasa. ¿Por qué? Porque el día ni la hora nadie sabe. Entonces vamos a empezar a estudiar aquí. 1 Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Ahí tenemos dos palabras importantes. La palabra tiempos, que es la palabra cronos. De ahí viene la palabra cronómetro. ¿Okay? El nombre o el tiempo cronos en la Biblia, el tiempo cronos es un espacio de tiempo o intervalo que nosotros conocemos como horas, minutos, segundos, semanas, días, siglos, lustros, milenios. Eso es cronos. ¿Okay? Entonces, nadie sabe qué día específicamente Cristo va a venir. Nadie sabe. Y nadie lo va a saber. Recuerden lo que dice Deuteronomio. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas ocultas son de Dios. Entonces, hermanos, no debemos enfocarnos tanto en las cosas que no conocemos. Debemos enfocarnos en las que sí conocemos y vivir en eso. O sea, muchas veces nos enfocamos tanto en las que no conocemos y queremos sacar esto y el otro y lo demás allá. Podemos sacar aproximaciones, pero no podemos asegurar que así va a ser. Y la palabra ocasiones es la palabra griega kairos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. Es el tiempo que se basa en la eternidad. Ese es el tiempo kairos. Entonces, el tiempo kairos es una línea donde todo se mueve. Y Dios, en ese tiempo kairos que se llama la eternidad, maneja el tiempo cronos. ¿Okay? Dios, por decir un ejemplo, Dios en su tiempo kairos, en su soberana voluntad, tiempo kairos, determinó en el cronos cuándo Jesucristo iba a venir. ¿Por qué Jesucristo vino específicamente en ese tiempo? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas era porque en ese tiempo que Jesús específicamente vino, no había casi guerra. Entonces era un momento muy específico para que Jesucristo viniese y pudiese trasladarse como lo hizo. Otro punto. Era un tiempo en que la mayoría de la población tenía una sola lengua. Recuerden que en ese tiempo pasó lo que se llama el helenismo. El helenismo significa la invasión de la lengua griega. Entonces la mayoría de personas conocían el griego. Era un tiempo muy específico en el que Cristo vino y las personas tenían ese tipo de lengua. Entonces era más factible comunicar el evangelio que en otros tiempos. Entonces dense cuenta, en el tiempo kairos de Dios, que es la eternidad, y en el kairos no hay tiempo, Dios se mueve en el tiempo cronos. O sea, el tiempo kairos es una línea que va del infinito hasta el infinito, y el tiempo cronos sí tiene límites. Y en esos límites Dios se mueve para determinar ciertos hechos de la historia. Te voy a poner otro ejemplo.
Muchos dicen, bueno, es que, ¿por qué Dios permitió por sí las guerras mundiales? Y podríamos decir muchas cosas, pero una de las razones por las que Dios permitió la Segunda Guerra Mundial es para el resurgimiento de Israel en el año de 1948. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la parte, que después ya vino la Guerra Fría, pero la parte de lo que fue Europa, mucha de ella económicamente estaba abajo. ¿Y quién fue el mayor, o quién es el mayor protector de Israel? Estados Unidos, que ganó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, parte de eso, Dios permitió, pero ocupó Dios esa guerra para un propósito en específico. Date cuenta, o sea, cómo Dios se maneja en el tiempo Kairos. O sea, Dios está en el tiempo Kairos, que es la eternidad, pero Dios en el tiempo Cronos va poniendo límites y va haciendo ciertos sucesos, y aún los sucesos que el hombre propicia, como las guerras mundiales, Dios las utiliza porque en el tiempo Kairos Él ya lo vio todo. O sea, para nosotros, hermanos, el mañana es un misterio, pero para Dios el mañana no existe. Él ya lo vio, Él ya lo habita, Él ya está ahí presente. Para nosotros está a punto de venir, pero Dios ya está ahí. Porque Él se maneja en el tiempo Kairos, no en el tiempo Cronos como nosotros. Entonces, escribir acerca del tiempo en que ocurrirá y la época del año en que tendrá lugar la venida de Cristo es innecesario, ya que, número uno, sería una vana especulación nada más. O sea, que aquí yo diera un tema de que aquí vamos a sacar el hilo negro, es una especulación, nadie sabe. ¿Ok? Es solo para satisfacer la curiosidad. Nadie sabe el día ni la hora o la época. Nadie sabe. Podemos tener aproximaciones por ciertos eventos, por ciertas cosas que la Biblia manifiesta. Pero otra cosa, número 2, el hecho de que no sepamos el día ni la hora no quiere decir que no podamos ver su cercanía. Son cosas muy distintas. Una cosa es que yo no sepa el día ni la hora, y otra cosa es que esté a ciegas. Y no estamos a ciegas. Yo no sé el día ni la hora, pero sí sé que Cristo está muy cerca. Y ahorita voy a decir algunas cosas. Mateo 24:29. Mateo 24:29. Entonces, hermanos, si no sabemos el día ni la hora, y yo aquí no te voy a dar una fecha, porque sería especular. Pero sí estoy seguro yo, y tú debes de estar seguro, de que Cristo está muy cerca. ¿Por qué? Por algunas cosas que vamos a leer ahorita. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, versículo 30, Mateo 24, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Luego dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí la parábola o de la higuera representa a Israel. El reloj de Dios es Israel. Debemos estar atentos a cómo Israel empieza a manejarse. Y una de las cosas es que Israel fue uno de los pioneros, por decir, Israel fue el primer país en ser vacunado totalmente. Israel, o sea, imagínate, Israel es el pionero en mucha de la tecnología informática y mucho de la seguridad
policíaca, es uno de los ejércitos mejor entrenados del mundo, Israel. Vemos cuando estuvo este conflicto de Gaza, ve que ellos tienen lo que se llama el escudo de hierro. Ellos desarrollaron ese tipo de tecnología que Ucrania quería para ahorita la guerra contra Rusia y que Israel pues no se los proporcionó. Y son tecnologías militares que cuestan $20 millones. Fíjense cómo Israel va siendo pionero en muchas cosas, hermanos. Tuvo que ver, por sí, con la bomba atómica también, Israel. Tuvo que ver con ciertas vacunas que se han desarrollado. Israel tiene que ver, por decir, el desarrollo del cultivo de el riego por goteo. Lo desarrolló Israel. O sea, Israel tiene mucho que ver o ha impactado en muchas cosas dentro de la historia humana. Entonces Israel no es para dejarlo así como que de lado. O sea, no quiere decir que nos vamos a volver israelitas, no lleguemos a ese extremo. Pero Israel tiene que ser algo que nos llame la atención sobre noticias que están ocurriendo en ese país. Sí tiene que ver, ¿por qué? Porque Israel es como que el reloj de Dios de lo que está ocurriendo. Entonces, por eso dice ahí, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Son una de las señales que nos deben llamar mucho la atención, hermanos, es cuando empiezan a construir el templo. Y hermanos, eso ya está completamente financiado, ¿eh? Hay algunas cosas porque saben que, por decir, Jerusalén se divide en 4 partes. Está la parte de los judíos, la parte de los árabes, la parte de los católicos y la parte de los musulmanes. Se divide en 4 partes. O sea, básicamente Jerusalén no es en sí de Israel completamente. Es una tierra, vamos a decir, neutral, donde habitan muchas religiones. Sí, está bajo la jurisdicción de Israel, pero para las Naciones Unidas Jerusalén no es totalmente de Israel. Por eso hay mucha disputa ahí. Entonces, dice ahí, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. No dice, sí, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos ver ciertas señales que nos están avisando que Cristo está cerca. ¿Qué nos avisa? Israel, que las guerras van a aumentar. Hermanos, otra cosa, las guerras van a aumentar. Eso es inevitable. Entonces, estamos viendo muchas guerras, ¿verdad? Que por aquí esto, por aquí el otro, que ya por decir, la OTAN ya amenazó a Rusia, que se utiliza armas biológicas, ellos ya van a responder con cierto tipo de armas. Entonces, ya empezamos a ver que todo ello está propiciando que Cristo está cerca. ¿Te cuenta, hermanos? O sea, no quiere decir que seamos insensibles, pero, hermanos, esas cosas tienen que ocurrir. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahí fue el error. Este versículo fue de donde tomó error este pastor. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, una generación, ¿cuánto dura? 80 años. Es lo que dice, 80 años. Entonces, si Israel surgió en 1948, entonces 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018, 2028. Entonces ahí sacó eso. Sí, pues él dio un aproximado. Y si sacamos cuentas, pues sí da, ¿no? Pero bueno, es una especulación. El cielo y la tierra pasarán, dice ahí, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36. Pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo a mi Padre. ¿Por qué dice ni aun los ángeles de los cielos? Porque no va a pasar de que Dios ya me reveló qué día, no es cierto. Porque los ángeles, hermanos, son un símbolo de mensaje. Siempre que apareció un ángel era para dar un mensaje, son mensajeros. Entonces, por eso dice ni los ángeles, o sea, no va a venir un ángel y te va a decir, yo ya te voy a decir cuándo Cristo va a venir. No es cierto. O sea, cuando encuentres algo así en el internet, es un fantoche, no es cierto. Dice ahí, más como en los días de Noé,
será la venida del Hijo del Hombre. Porque los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Una de las cosas que va a caracterizar los últimos tiempos es el aumento del placer. El aumento del placer va a aumentar. Eso ha estado siempre, hermanos. Pero en los últimos tiempos el aumento del placer va a aumentar. Una de las cosas que aumentó en la pandemia, ¿sabes qué es? La trata de personas. Tú sabes que hay un paraíso inmoral en Acapulco y que una de las cosas por las que se da en Acapulco es porque hay un vacío legal que las leyes mexicanas no legislan y no castigan a gente que se mete con niños en aguas que son de ese tipo, de zonas turísticas. ¿Sabes que hay un vacío legal ahí? ¿Sí? Entonces, hay ferries exclusivos para gente millonaria que viene a Acapulco a hacer eso. ¿Por qué? Porque según la ley mexicana no comete ningún delito. Y eso, hermanos, ha aumentado. De hecho, nuestro estado es el mayor tratante de blancas. Hay pueblos aquí en Tlaxcala que se dedican a eso. Ustedes lo ven en las películas que, bueno, pues viene la gente y entran a las casas y se roban a las mujeres, ¿no? Y los narcos. No, hermanos, también hay gente así que ven a tu hija que ya está en edad, 15 años, 16 años, y entran a tu casa y te la roban. ¿Y por qué? Pues que la van a vender. Entonces, hermanos, el placer está hoy por hoy. Otra de las cosas que ha aumentado, hermanos, como hemos estado mucho tiempo en casa, el uso de la vida virtual. ¿Verdad? Parece Matrix, ¿no? El joven tiene dos vidas: la vida que vive con sus padres y la vida virtual, ¿verdad? Tiene otra vida en internet. Una vida donde él se cree millonario, donde él se cree que es alguien que vive solo, que tiene una gran mansión, no sé qué tanto rollo, pero la vida real es otra cosa. Y eso produce placer. Una de las cosas que por si ha aumentado en Japón son los jóvenes que se dedican tiempo completo a videojuegos y nunca salen de su casa. Y así pasan 10 años. Y sus padres envejecen y estos jóvenes están en su casa con su vida virtual en videojuegos, jugando, hasta que ven que ha pasado la vida y sus padres mueren y no tienen ningún oficio. ¿Y sabes qué? Empiezan a padecer, porque no hay quien pague la luz. Ellos no están conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Ellos, su vida es la vida virtual. Entonces, el aumento del placer, la gente busca placer, busca sentirse bien. También una de las cosas que ha aumentado mucho, hermanos, son los accidentes por causa del alcohol. No sé si tú lo has visto, pero ha aumentado mucho esa parte. ¿Por qué? Porque la gente quiere placer. ¿Y no está caracterizando eso en nuestros días? ¿Sí? Y no entendieron, dice ahí versículo 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Podríamos dar varias razones por las cuales nuestro Dios decidió hacer esta parte de su venida como algo solamente para Dios. ¿Qué, hermanos? Como algo solamente para Dios. Pero, hermanos, podríamos decir aquí algo. Y es que el Señor se guarda esta parte para Él, para que nosotros estemos conscientes de que debemos estar listos. Pues debemos estar listos, hermanos. ¿Por qué? Porque un cristiano que no está estudiando y no está listo
es un cristiano que se amolda a este mundo. Y Dios no quiere que te amoldes a este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque amoldarnos a este mundo va a provocar que nosotros nos empecemos a desconectar de las cosas espirituales. Entonces, ¿qué pasa con un cristiano que se amolda al mundo? Una de las cosas que empieza a tener es que su razonamiento se empieza a entenebrecer. ¿Cómo es que se empieza a entenebrecer? Que empieza a pensar de Dios de una manera equivocada. ¿Cuál es una manera equivocada? Que Dios es como yo. Y que Él soluciona las cosas como yo las solucionaría. No es cierto. Para empezar, tú no tienes todo el poder. Dios sí. Para empezar, tú no tienes toda la sabiduría. Dios sí. Entonces, cuando Dios toma una decisión, cuando Dios toma una decisión en algo, va implicada que toda su sabiduría. Él sabe lo que va a ocurrir. Nosotros a veces como que especulamos, ¿no? Y hacemos un aproximado de qué es lo que puede ocurrir. Pero a veces no ocurre. Entonces, hermanos, fíjate, tanto es la sabiduría de Dios que cuando Dios permite algunas cosas que parecen malas, Dios las utiliza para unos propósitos para su pueblo. Te voy a decir un dato importante que se vea más adentro. Muchos dirían, bueno, si Dios ama tanto a su pueblo Israel, ¿por qué permitió el holocausto? Y ves que hubo Hitler mató mucha gente en campos de concentración, experimentando con ellos, cosas así. ¿Sabes por qué una parte? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque su pueblo, Israel, porque el pueblo de Dios ya se había contaminado con otros pueblos. El pueblo de Israel sí conserva muchas cosas suyas, pero por cierto, una de las cosas que ellos empezaron a permitir fue que en vez de palomas sacrificaran gallinas. Si has leído esa parte, cuando dice que viene una familia pobre y no tienen para un cordero, entonces una ofrenda de un pobre era un palomino. Traían palomas y las sacrificaban. Bueno, como en ese tiempo no había, entonces lo que permitieron los rabinos, no fue algo de Dios, sino lo permitieron ellos, fue que sacrificaran gallinas. Y de ahí surgió todo este asunto de sacrificar una gallina negra para cierto tipo de ritos satánicos. ¿Te das cuenta cómo ya se había mezclado toda esa parte? Y nosotros vemos la parte de que, pues sí, o sea, yo tampoco estoy en acuerdo de toda esa parte que hicieron. Pero a veces Dios permite esas cosas. ¿Para qué? Para que su pueblo reaccione. Obviamente muchas veces yo no voy a estar, o no, como seres humanos no vamos a estar de acuerdo cómo a veces Dios trata con cierta gente. Por decir, tú sabes lo que hoy se dice mucho del shofar y se hace de una trompeta larga. Ese no es el verdadero. Eso surgió antes de la Segunda Guerra Mundial. El verdadero shofar es un cuerno pequeño y eso es lo que se tocaba. Obviamente tenía su proceso hay que quitar, porque el cuerno es carne que debes de quitarle ciertas cosas y debes de curarlo, porque si no apesta. Debe pasar un cierto proceso, como en el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial no había de ese tipo de animales ya. Entonces lo que pasó fue que
tomaron ahora cuernos de venado y son largos. Y dijeron, bueno, es que los rabinos ahora nos dejaron utilizar esto y ahora este es el shofar. ¿Y ven cómo se ha traído a todo eso? Eso no es el verdadero. Eso es algo que ellos implementaron. Entonces, hermanos, nos empieza a dar señales de cómo Él va haciendo las cosas. Entonces, hermanos, un cristiano no está a ciegas. Sí, no sabemos el día ni la hora. Pero eso no quiere decir que no tengamos las señales. Permítanme. Ok, entonces, Efesios capítulo 4, verso 17. Entonces, ¿qué quiere decir estar vigilantes? Bueno, significa vivir en sabiduría. Saber qué tiempo estamos viviendo, hermanos. ¿Saben una de las cosas que hoy el mundo está diciendo? Dicen, no eduques a tus hijos como te educaron a ti, porque tu mundo ya no existe. Y es un arma de dos filos, hermanos. Analicen bien ese tipo de razonamiento. Ok, sí, a lo mejor en mis tiempos no había internet de alta velocidad, pero lo que no cambia es la moral, ¿eh? Eso no va a cambiar. El mundo quiere que cambie. Tal vez hoy la inmoralidad está más a flor de piel que en nuestros tiempos, pero eso no debe de cambiar. Efesios 4:17 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, lo estoy leyendo en traducción viviente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo vive uno que no conoce a Dios? Ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Del versículo 19. O sea, uno que no conoce a Dios ha perdido la vergüenza. Es decir, es una persona que ya... A mí me sorprende, o sea, ya son gente que a todo mundo les recuerda al autor de sus días, a todo mundo. Ya no le importa si es grande, pequeño, viejo o joven, no les importa. Han perdido la vergüenza, dice. Viven para los placeres sensuales, o sea, viven simplemente para satisfacerse ellos mismos y practican con gusto toda clase de impureza. Hacen tríos, dice que ellos son o sea, con lo que toque, ¿no? Con lo que caiga. Si cae un hombre, pues hombre. Si cae mujer, pues mujer. Así viven la gente que no conocen a Dios. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Qué quiere decir? Hermanos, enojarse no es un pecado, ¿eh? Eso no es pecado. Lo que no, nunca te debes de enojar, no es cierto. Hay cosas que nos causan enojo y que nos detonan. El pecado es, dice, y no permitas que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, da la idea de que el sol está en su cenit y tú te ciegas. Tú te ciegas. Eso es lo que Dios no quiere. Dice ahí, porque el enojo da lugar al diablo. O sea, cuando tú te ciegas, el diablo te empieza a aconsejar.
No, es que esto lo hizo adrede. No, es que ella sabe o él sabe que a ti te molesta eso y más te da. No, de verdad, o sea, ya tienes que poner un hasta aquí porque tú tienes que conocer quién eres tú. O sea, cuando tú te dejas cegar, el diablo te aconseja. Entonces, el enojarse no es el pecado es lo que sigue. Entonces, ¿cómo es ser sabio? Bueno, sencillamente saber vivir para Dios, porque los del mundo dicen ser sabios, pero la primera necedad que cometen es querer vivir sin Dios. Y recuerdan lo que dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, esa es la primera necedad que alguien comete. Entonces, seguimos ahí, 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir esto? De como ladrón. Bueno, quiere decir que será repentino. Será repentino. Será cuando el mundo menos lo espera y cuando menos se lo imagina. Cristo dijo esto de Jerusalén. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hoy el mundo, hermanos, incluso dentro del punto cristiano, se comportan de esta manera, de una manera necia, de una manera sin entendimiento. Jerusalén se jactaba de que tenía la ley y tenía el templo, pero eso en vez de ser de bendición, los hacía estar ciegos respecto a los tiempos que estaban viviendo. El Mesías estaba allí y ellos jamás lo creyeron. Hermanos, hoy es triste decirlo, pero el cristiano muchas veces no sabe en qué tiempo vive. No sabe en qué tiempo vive y por eso no se prepara. Por eso comete los errores que comete. Pero oye, hermanos, esta semana estuve yo viendo que ahora ya hay lo que se le llama, ¿cómo podemos decir? El ventaneando cristiano. ¿Se han visto ese programa, verdad? De ventaneando o de la oreja en la televisión. ¿De qué tratan esos programas? De investigar la vida de los demás. Y que fulano dijo esto. Y fulanito le pegó. Bueno, eso ya está ocurriendo dentro del cristianismo. Me ha tocado ver a gente que hablan de ciertas cosas que ocurrieron dentro de la iglesia y las sacan a la luz en redes sociales. Y ponen de pretexto que ellos nada más quieren buscar la verdad. Pero ¿no dice la Biblia que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios? ¿Eso en qué glorifica a Dios? En que yo haga un video en donde yo diga, por decir, vamos a poner un ejemplo, donde yo diga que en la iglesia ponen 3 hileras de sillas, cuando deberían poner 4. Y empiezo yo a decir y a echarles tierra. ¿Eso glorifica a Dios? Cuando alguien ve, un incrédulo vea ese video, va a decir, no, sí, que yo quiero ir a esa iglesia porque ahí está hablando del evangelio. ¿Crees que van a decir eso? Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Te das cuenta? Porque no entienden los tiempos. Y piensan que deben ser como el mundo para atraer al mundo. Y sí, van a atraer al mundo, pero no a gente convertida, sino simplemente necios como ellos. Y créeme, hermano, o sea, ya sabes cómo es el algoritmo de YouTube, ¿no? Ves algo así y te empieza a llover muchos de esos videos, ¿no? Parecidos. Y créeme, hermano, o sea, es
¿cómo decirlo? Es una enfermedad eso. Y si tú a lo mejor tratas de entablar una conversación con esas personas, no te hacen caso. Yo estaba viendo uno de esos y tenía yo ganas, hermanos, de en serio de escribirle y decirle, oye, ¿quién es tu pastor? ¿No? Que pues una autoridad te debió dado permiso para... Y si no es así, pues yo te sugeriría que le cambies a tu canal, ¿no? Él le pone la Biblia hablada. Pues, ¿cuál de la Biblia es eso? Juan capítulo 9, verso 35. Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Tiempos en que te pueden echar tierra, pero ya no en persona, sino ya a través de un monitor, ¿no? Ahí me cae gordo el hermano que está sentado allí, entonces, como ya sé por dónde, entonces yo voy a meterme, me hago un seudónimo, ¿verdad? Me hago el seudónimo, la Biblia protestante, o el cristiano buscador de la verdad, ¿no? Y le tiro con todo. Total no sabe que soy yo. A eso se ha rebajado el cristianismo, a eso. ¿Ah? Total no sabe que soy yo. Pero lo hago en nombre de Dios, como las cruzadas, ¿no? Nada más que cruzada cristiana ahora, y digital. ¿No? Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Cuál es el contexto de esto? Jesús sana un ciego de nacimiento. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueseis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, otra cosa, los últimos tiempos serán caracterizados por un tiempo donde no hay arrepentimiento. Donde no hay arrepentimiento. ¿Por qué no hay arrepentimiento? Porque los seres humanos piensan que están en su derecho. ¿Cómo se van a arrepentir si ya hay leyes que los aprueban? O sea, ¿tú piensas que una persona que está militando en el LGBT se va a arrepentir? Si piensa que porque el gobierno los promociona o los ayuda, piensan que Dios está de su lado. ¿Te das cuenta? Los últimos tiempos van a estar caracterizados porque hay falta de arrepentimiento. Frases como nunca me arrepiento de nada, más vale pedir perdón que pedir permiso. Es que Dios es mi compa y Él está de acuerdo de cómo vivo. Así serán los últimos tiempos, hermanos. Sin duda no sabemos cuándo será el día ni la hora, pero sí sabemos que el día del Señor está cercano por cómo la maldad está aumentando y por cómo los pensamientos del ser humano son de continuo solamente hacer el mal. 1 Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente, dice ahí, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira, dice la versión traducción viviente, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Yo nunca pasaré por eso. Pero, cuando yo le preguntaba a mi madre qué pasaba con esa parte de los dolores, le digo, ¿y no le hacías, no era psicológico? Le dije, ¿no era psicológico? O sea, que digo, pues me está doliendo que ya viene el bebé, pues pienso, en los frijoles. Y no,
En ese momento es lo mismo. La gente está sufriendo y quiere pensar en otra cosa, pero no. Las preocupaciones vienen, hermanos, cuando hay guerras. La economía va de mal en peor o cuando hay grandes problemas políticos. Pero cuando hay paz y quietud y reina esa serenidad, que según nosotros indica que todo va bien, es el tiempo donde más debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya un poco de quietud no quiere decir que el tiempo del juicio no esté cerca. Pablo nombra esta parte de cuando digan paz y seguridad porque los romanos llegaban con esa bandera diciendo la paz romana. Así decían ellos. Decían, ya llegó la paz romana. Entonces, los romanos fueron muy dados a que conquistaban gente, o pueblos, pero no los subyugaban en el sentido de que los metían siempre a la cárcel, no, sino que los dejaban vivir y las cosas que ellos tenían que les gustaba como de inmoralidad, las adaptaban a ellos. Por eso la palabra catolicismo significa universal, porque el catolicismo es un resultado de mucha mezcla. Ese es el catolicismo, por eso tienen tantos dioses y tantos santitos y tantas cosas, porque es una mezcla de muchas cosas. Fueron invadiendo ciertos pueblos y los fueron sincretizando. ¿Qué quiere decir el sincretismo? Se mezcla. Por decir, aquí la alabanza o el culto a los muertos ya existía. Los aztecas ya lo tenían. Eso no es nuevo. Pero ¿qué hicieron los españoles? Como no podían quitarles eso, entonces lo mezclamos. Bueno, sigue con tus muertitos, pero ahora por la cruz, y les ponían la cruz, y ya, son cristianos. Ese es el catolicismo, hermano. El catolicismo es lo mismo, es una mezcla, nada más. Entonces, hermanos, la destrucción de la cual habla este versículo significa el juicio inevitable que vendrá contra aquellos que se queden a la tribulación. Hermanos, alguien puede escaparse de un choque automovilístico o incluso librarse de un juicio de la prisión, pero nadie se va a escapar del día del juicio. Nadie lo va a lograr. Otra de las cosas por las cuales va a estar caracterizado los últimos tiempos es que habrá falsos predicadores diciendo paz, paz, y no hay paz. Vas a ver muchos en el internet diciendo tu año es ahora. Sé cristiano en abundancia, cristiano en victoria, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y eso es un versículo mal utilizado, Si te dicen, no te rindas, hermana, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, depende en qué. Porque si no voy a ironizar yo también. Entonces yo también, hermano, yo también puedo volar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí, ¿no? Pues así están aplicando ese verso y no aplica allí. Ese verso aplica cuando tú estás pasando necesidad. Ahí se aplica. Pablo, en el contexto de ese verso, está diciendo que él sabe vivir en la opulencia o sabe vivir en la escasez. En todo ha sido enseñado y todo lo puede en Cristo que le fortalece. No es, ay, hermano, hijo, se viene el examen de teología. No, hermano, pero lo vamos a sacar adelante porque todo lo podemos en Cristo. Ahí no aplica. Ahí sí tienes que estudiar, no es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y pues aunque no estudié, pues lo voy a pasar. No, ahí no aplica. Aplica cuando tú tienes una necesidad económica, ahí sí aplica porque ese es el contexto. ¿Ok? Entonces, los últimos tiempos van a estar caracterizados de eso. Otras cosas de las que me he dado cuenta, hermanos, de estos últimos tiempos, es que hoy la psicología está metida en todo. En las escuelas, a ver, tu hijo viene triste, enviarlo al psicólogo.
El trabajador está triste, envíalo al psicólogo. El policía está mal, envíalo al psicólogo. El empresario está como frustrado, envíalo al psicólogo. ¿Ah? Todos van al psicólogo, todos. Porque quién sabe qué pasa, pero el hombre ya no puede vivir su vida sin el psicólogo. Hermano, yo estuve tratando un asunto de estos con una hermana que se divorció. Y me dice, pastor, estoy pensando en ir al psicólogo, ¿tú cómo ves? Yo así, ¿qué crees que te va a decir? ¿Sabes qué te va a decir? Que no es tu culpa. Que te tocó un hombre pésimo, pero tú mereces ser feliz. Eso es lo que te va a decir. El chiste que sí fue la hermanita esta. ¿Sabes qué hizo el psicólogo? Le puso a ver la de Intensamente. ¿Han visto esa película? La de las emociones, que hay uno rojito que se enoja, y tristeza, y felicidad, ¿verdad? Entonces el psicólogo le dijo que ella tenía que identificar las cosas que le enojaban. ¿Ese es el psicólogo? Hermanos, perdónenme, pero un cristiano no debería necesitar eso. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos ha dado su Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Entonces, bueno, pastores, que a mí me obligan, porque pues ahí en la empresa pues dicen que debo tener una sesión. Bueno, háblale del Evangelio. Y dice, no, psicólogo, yo lo voy a escuchar a usted, porque se ve que usted... yo conozco un psicólogo que sesiona acá abajo, para los que quieran ir, allá abajo. Y en serio, hermano, o sea, daba clases a jóvenes de cómo es la psicología, pero su vida era un desastre. Venía creo que de 2 divorcios y era psicólogo. O sea, fíjate, el psicólogo te quiere dar consejo a ti de cómo llevar tu vida, pero él no puede con la suya. Un ciego guiando a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos caerán en el hoyo, ¿no? Así dice la Biblia. O sea, hermanos, un cristiano no debería necesitar eso, pero ¿por qué nos han metido esa idea que lo necesitamos? Porque queremos que el mundo nos acepte. Yo no imagino mi vida yendo a un lugar así. ¿Quién sabe, no? Más adelante a lo mejor se me deschaveta la cabeza y pues ya, voy a necesitar hasta chochos, ¿no? Jeremías 6:14, voy a leer un poco de esto, ¿no? De que esos son los nuevos tiempos, hermanos. Los últimos tiempos van a estar caracterizados por este tipo de cosas. De que la gente quiere paz, pero no hay paz, pero va a buscar gente que le diga eso. Dice ahí Jeremías 6:14, dice, y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. El contexto de este pasaje es que Jeremías fue enviado al pueblo a advertirles que se arrepintieran. Y que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar y los iba a librar de los caldeos. Pero había otros que decían que paz, paz, y no hay paz. Quiero que leamos más este pasaje, mira. Ezequiel capítulo 13, verso 8. Ezequiel capítulo 13, verso número 8. Es decir, lo voy a leer un poquito más largo. Ezequiel capítulo 13, verso número 8. Entonces, los últimos tiempos van a estar caracterizados por el aumento del placer, el aumento de la maldad. No va a haber arrepentimiento. O sea, hoy el que se arrepiente, hermanos, es tomado como un débil. Y va a estar aumentado por gente que quiere o que va a decir lo que quieres oír. Lo que quieres oír. Dice Ezequiel 13:8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vos habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira.
No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la haga caer, y viento tempestuoso la romperá. Hermanos, la palabra de Dios tiene de todo. Y a veces sí, puedo hablar de cosas que te pueden animar y que tú puedas decir, no, pues sí, cierto, el pastor tiene razón. Pero hay a veces que hay enseñanzas que son pesadas, o sea, que no nos gustan escuchar. Pero eso también debemos hablar de esas cosas. No te puedo decir siempre paz, paz, y no hay paz. No, sí, hermano, tú repítete. No, yo soy cristiano y yo voy a salir adelante, y repítetelo y decláralo. Eso es decirte paz, paz, y no hay paz. Versículo 12. He aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, en los que recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz. ¿Qué quiere decir? Que solamente dijeron lo que la gente quería escuchar. Hermanos, no es ser fatalistas, ni ser poseedores de malas noticias. Pero hermanos, ¿qué se espera para una generación que toma el pecado como una manera de vivir? ¿Se esperan cosas buenas? No. Este es el caso aquí y en nuestros tiempos. ¿Los políticos alguna vez han sido tan malos como lo son ahora? ¿Siempre prometen a menudo sin importar si pueden cumplir la promesa? Todos los años de elecciones son lo mismo. No va a subir la gasolina. Vamos a aumentar el salario mínimo. Vamos a tener una mejor policía, mejor entrenada y más pagada. Vamos a dar vivienda a aquellos que no tienen. Vamos a impulsar reformas que cuiden el medio ambiente. Lo mismo, y no hay paz. Así es exactamente como Satanás, el padre de la mentira, opera. El mundo piensa que es seguro, pero no es cierto. Y la llamada de atención será realmente terrible. Tesalónica, hermanos, no solo era prorromana, sino también una copia cercana de Roma. Esas promesas eran muy importantes para su población, pero su seguridad era una fachada y de naturaleza muy temporal, como veremos, hermanos. Entonces, no es lo que el mundo está esperando. Termino con esto. ¿No es lo que el mundo espera? ¿Paz? ¿No quieren volver a la normalidad? Entonces, ya queremos volver a la normalidad, ¿verdad? ¿No está esperando que esta pandemia se acabe para regresar a su vida? ¿No es lo que el mundo quiere? Paz y seguridad. Y hermanos, estos tiempos parece que estamos volviendo ahí. Jóvenes que ya le pueden dar rienda suelta a su carne, ¿no? Personas que regresan a su manera pecaminosa de vivir. Quieren que se termine la guerra y entonces quieren inventar y quieren llegar a acuerdos, pero hermanos, la paz solo vendrá con Cristo. Entonces, cuando digan paz y seguridad, o cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, es entonces
cuando todo será destruido de repente. Entonces, hermanos, que no nos sorprenda las cosas que estamos viendo, y cosas peores vamos a ver. El punto es que aquellos que depositan su confianza en el mundo no tienen absolutamente ninguna esperanza y será presa de cierto juicio que se aproxima. En el tiempo de Noé, hermanos, se decía esta frase: todo para el cuerpo y su respectivo regocijo y nada para el alma. Es decir, comamos y bebamos y vamos a darle rienda suelta. Era el lema de los malvados contemporáneos de Noé y de Lot, de quienes Jesús toma ejemplo de que será como en los tiempos de Noé y será como en los tiempos de Lot. Hermanos, no nos sorprenda el cómo se están comportando las gentes. O sea, en el sentido de que la maldad está aumentando. Ver a jóvenes que llegan a ciertos extremos que tú ni siquiera te hubieses imaginado. Ver cosas en la internet que hace 10 años no se veía. Cosas dentro de las redes sociales, hermanos, que era impensable, en verdad. Impensable. Es increíble, hermanos, cómo ahora hasta hay compañías que ofrecen mujeres de compañía dentro de las redes sociales. Eso es impensable. A este grado hemos llegado. Hemos llegado a un tipo de... Yo estaba leyendo que una muchacha cerró su OnlyFans porque descubrió que uno de sus suscriptores que pagaba para ver sus fotos era su propio padre. O sea, hasta ese grado hemos llegado. El OnlyFans para mí es prostitución pagada, pero es voluntaria. Y hay mujeres que viven de eso, ¿sí? Y la gente dice, pues es su cuerpo y él puede hacer lo que quiera. Sin vergüenza. Sin temor de Dios. ¿Te das cuenta hasta dónde hemos llegado? Y el punto es que ellos lo hacen, hermanos. Ten cuidado de que tú o yo no caigamos en eso. Porque ahí sí es grave. Porque si tú sabes la verdad y no andas conforme a la verdad, el castigo de Dios empieza por su casa. Y si los justos con dificultad se salva, ¿qué le espera a aquellas personas que no se arrepienten? Terminamos con ese pasaje, Mateo 21:12. Termino con ese pasaje porque ya se me acabó el tiempo. Mateo 21:12. Vamos a terminar con ese pasaje. Entonces, hermanos, leemos a veces en las noticias cosas escalofriantes, ¿no? Para hasta ese grado se ha llegado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que irán en esta vida engañando y siendo engañados. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Otra característica de los últimos tiempos: el templo es símbolo como de la adoración a Dios. ¿En qué se va a volver? Un mercadeo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron.
Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Otra cosa de los últimos tiempos. Estará caracterizado por puro religioso. Una cosa es religión y otra cosa es cristianismo, ¿eh? El cristianismo no es una religión. ¿De qué religión eres? Yo no tengo ninguna religión. Porque religión es el pensamiento que un hombre tiene de cómo llegar a Dios. Y eso no es lo que el cristianismo es, ¿eh? Porque el cristianismo no es algo que yo inventé. Es algo que Dios ha revelado. La religión es que, no, pues tienes que guardarte, no te pongas negro, no te pongas zapatillas, no te pintes, no te cortes el pelo. Los hombres, esto, lo del otro, lo demás, eso es religión. El cristianismo tiene una relación con Dios y es cosa muy distinta. Los últimos tiempos van a estar caracterizados por eso. Tengo mi religión, pero como con el que me quiero casar es budista, pues me caso con los budas. Total, yo dentro de mí, en mi corazón, yo soy de Dios. ¿Verdad? Entonces viene lo que sigue, para terminar este pasaje. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿A qué se refiere este último pasaje? ¿De qué veníamos hablando? De la religiosidad. La religiosidad, ¿sabe lo que va a producir? Apariencia. No, yo con este traje aparento que no, estoy bien cerca de Dios. Pero pueden ser puras hojas. Lo que Dios quiere ver en ti es fruto. Un resultado. Eso es lo que quiere Dios. Quiere ver un resultado de tu cristianismo. Ah, bueno. ¿Qué va a pasar con los últimos tiempos? Será pura apariencia. Y así viven hoy los hombres del mundo. El siglo XXI está puesto por apariencias. ¿Ah? Redes sociales, apariencias. De la puerta de mi casa para afuera, apariencias, ¿verdad? Es como aquel joven que está arreglando la estufa y tiene ropa de trabajo, pero va por unos tornillos y se cambia de ropa, ¿no? Sí, ¿cómo van a ver con la ropa de fontanero? Pues no, ¿cómo crees? No. Yo salgo allá por unos tornillos y me cambio de ropa, ¿no? Me pongo el traje y toda la cosa. Llego a mi casa y me vuelvo a cambiar, ¿va? Apariencias. Eso va a ser común en los últimos tiempos. Apariencias. Y ven, la gente vive tan endeudada porque tiene un auto que no puede pagar, una hipoteca que no puede pagar, un celular que no puede pagar, ropa que no puede pagar, vive de apariencias. Así serán los últimos tiempos. Entonces termino con esto, y es que el mundo está en una posición donde despreciarán la adoración a Dios, las congregaciones serán cuevas de ladrones y estarán sumergidos en una religiosidad que solo da hojas, pero no hay fruto. Entonces, hermanos, debemos estar vigilantes. Sí, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos ver las señales y de la higuera aprender. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, significa que el tiempo está cerca. Entonces, por eso decimos ahorita, Cristo está muy cerca. ¿Por qué, hermanos? Por las señales que vemos. Por eso decimos, Cristo está muy cerca. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.